principalmente por dos tipos de células, ¿sí? La unidad funcional y estructural, que es la neurona, ¿sí? Y las otras células se llaman células de sostén. A estas células de sostén se le llaman neuroglia, ¿sí? Existen 4 tipos de células de sostén, que serían los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y los ependimocitos. ¿Ok? Bien. La neurona, como comento, pues es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Existen diferentes tipos de neuronas. Sin embargo, la neurona más común que hay en nuestro cuerpo es la neurona multipolar. ¿Qué significa esto? Pues que tiene diferentes fibras para realizar polaridades o intercambio de información, ¿sí? Entonces, la neurona multipolar esquemáticamente está formada por un cuerpo o soma, un cuerpo soma, múltiples dendritas, ¿sí? Y un axón. Esa es la neurona multipolar, que es la neurona más común. Sin embargo, como acabo de decir, existen otros tipos de neuronas. Tenemos las neuronas pseudo-unipolares. Las neuronas pseudo-unipolares son las que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? O sea, en la raíz sensitiva, la raíz posterior que hablamos hace un rato, que forma los nervios periféricos. Ahí se encuentran las neuronas pseudo-unipolares. Eso significa que pareciera que solamente tuvieran una prolongación, ¿sí? También tenemos neuronas bipolares. Las neuronas bipolares las encontramos en el sentido de la visión y en el sentido de la audición, ¿sí? O sea que las encontramos en la retina y las encontramos en la cóclea. Estas bipolares, como su nombre lo dicen, pues tienen dos polaridades, ¿no? Dos prolongaciones. Y como dije hace un rato, pues la más común de todas, que es la neurona multipolar, que tiene un cuerpo soma, va a tener múltiples dendritas y va a tener un axón. ¿Ok? Dividirse a su vez en neuronas Golgi tipo 1. Las neuronas Golgi tipo 1 tienen un axón largo, ¿sí? Y este axón largo, pues generalmente va a estar formando los tractos o haces, ¿sí? Que esto lo vamos a ver cuando hablemos de médula espinal, ¿no? Va a estar formando, por ejemplo, el haz corticoespinal, el haz espinotalámico, ¿sí? Estos están formadas entonces por las neuronas Golgi tipo 1. Mientras que las neuronas Golgi tipo 2 entonces tienen un axón corto y su principal función es la de trabajar como interneurona, o sea, estableciendo conexiones entre las neuronas, ¿sí? Y esto lo encontramos principalmente en la corteza cerebral o en la corteza cerebelosa. Desde el punto de vista citoarquitectónico, pues la neurona tiene los mismos organelos que las otras células que ustedes han estudiado hasta la fecha, ¿sí? Va a tener un cuerpo, ese cuerpo tiene un núcleo, nucleolo, citoplasma, retículo endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondria, citoesqueleto, ¿sí? Lo mismo que ya hemos estudiado previamente para otras células, pues se corresponde desde el punto de vista citoarquitectónico para la neurona. Ahora bien, tenemos que entender un concepto importante para comprender el paso de información entre una neurona y otra estructura. Y esto es el potencial de membrana de reposo y el potencial de acción. ¿Okay? Bien. En reposo, la neurona tiene un potencial de membrana de menos 70 milivolts, más o menos. O sea, un potencial de membrana con valor negativo. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale este valor negativo? El principal ion intracelular es el ion potasio. Y el potasio tiene una valencia de 1 positivo. ¿Ok? El principal ion extracelular es el ion sodio. Y el ion sodio también tiene una valencia de 1 positivo. Recordemos que los iones pasivamente se mueven siguiendo un gradiente de concentración, ¿sí?
y que cuando se mueven en contra de los gradientes de concentración, entonces lo hacen por mecanismos activos, ¿ok? Que utilizan energía. Pero pasivamente lo hacen siguiendo un gradiente de concentración. Si acabo de decir, pues, que el ion potasio es el principal ion intracelular, siguiendo un gradiente de concentración, él tendería a salir de la célula. Y si acabo de decir que el ion sodio es el principal ion extracelular, él siguiendo un gradiente de concentración tendería a entrar a la célula. Ahora bien, en reposo, los canales de potasio de la membrana están abiertos, mientras que los canales de sodio están cerrados. O sea que el único que puede seguir un movimiento por gradiente de concentración sería el ion potasio. Como les acabo de decir, el ion potasio se encuentra intracelularmente principalmente y su valencia es 1 positivo. Entonces, si los canales del potasio se encuentran abiertos, ¿sí?, entonces el potasio tiende a salir de la célula. Si su valencia es 1 positivo, entonces tendemos a perder valores positivos o iones positivos. Y por eso el interior de la célula se vuelve negativo. Porque en reposo los canales de potasio están abiertos, el ion potasio sale y él tiene valencia de carga de 1 positivo. Por lo tanto, se carga negativamente. Ese es un fenómeno por el cual el potencial de membrana en reposo es negativo en las neuronas. El siguiente fenómeno por el cual se mantiene esta polaridad negativa en reposo es que en reposo se está efectuando su acción la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Entonces, la bomba de sodio-potasio ATPasa que actúa utilizando energía en contra de gradientes de concentración, lo que hace es meter 2 potasios dentro de la célula y sacar 3 sodios. ¿Okay? Si hacemos matemática básica de que tanto el potasio como el sodio tienen carga de 1 positivo, si yo meto 2 potasios y saco 3 sodios, al final del camino también voy a estar perdiendo un ion positivo dentro de la célula. Por lo tanto, esto hace que se vuelva negativo, ¿sí? Entonces, estos son los dos fenómenos por los cuales el valor del potencial de membrana en reposo de la neurona es negativo. Uno, porque en reposo los canales de potasio son los que están abiertos y siguiendo gradiente de concentración el potasio sale de la célula. Y lo otro es por la acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que al final del camino mete 2 potasios y saca 3 sodios, que conlleva la pérdida de un ion positivo. Entonces, esto hace que el interior de la membrana en reposo de la neurona pues sea negativo. Este cambio de polaridad, o cuando llega un estímulo, ¿sí?, y este estímulo entonces se conoce como estímulo umbral. El estímulo umbral es el estímulo necesario para desencadenar un potencial de acción. Entonces, cuando llega este estímulo umbral, entonces la polaridad cambia. ¿Qué pasa? Se abren los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio, entonces el sodio entra en la célula, cambiando esta polaridad de negativo a positivo, porque recordemos que el sodio tiene valencia de 1 positivo. Entonces, si entra masivamente sodio a la célula, pues cambia esta polaridad de menos 70 a llevarla a una positividad de un más 30 milivolts. Entonces, así es como se da la excitación de la neurona. Y esta excitación entonces ocurre punto a punto a lo largo de la membrana de la neurona. Cuando esto ocurre punto a punto a lo largo de la membrana de la neurona, se llama conducción continua del impulso. Y esto lo realizan las fibras que no tienen vaina de mielina, ¿sí? Sin embargo, las fibras que tienen vaina de mielina, pues existen unas estructuras que se llaman nodos de Rambier. Entonces, el cambio de polaridad ocurre entre nodo de Rambier y nodo de Rambier. Entonces, a este tipo de conducción se le conoce como conducción saltatoria. Esto lo vemos en el siguiente capítulo cuando hablemos de velocidad de conducción y veamos que las fibras que tienen vaina de mielina, que utilizan conducción saltatoria, conducen a mayor velocidad que las que no tienen vaina de mielina, que lo hacen de forma continua. La sinapsis es el paso de información entre una célula y la otra estructura, ¿sí?, que puede ser otra neurona o puede ser el músculo, dependiendo, ¿no?
Entonces la sinapsis va a tener una membrana presináptica, que es de donde viene la información, una hendidura sináptica y luego una membrana postsináptica, que es hacia donde va la información, ¿sí? En la membrana presináptica, pues generalmente la mayoría de las sinapsis en nuestro organismo son sinapsis químicas. ¿Por qué sinapsis químicas? Porque se utilizan mediadores, que son los mediadores químicos, que son los neurotransmisores, que son los que al final del camino entonces van a producir un cambio eléctrico. Pero se llaman químicas pues porque utilizamos sustancias químicas como neurotransmisores. Estos neurotransmisores se encuentran almacenados en la membrana presináptica, ¿sí? En unas estructuras que se denominan vesículas presinápticas. Estas vesículas presinápticas se abren, el neurotransmisor sale a la hendidura sináptica y luego se une a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. Y al unirse el neurotransmisor al receptor, es que entonces se desencadena el cambio eléctrico que conlleva pues a la excitabilidad o a la despolarización de la neurona. Dependiendo entre qué estructuras se va a estar dando la sinapsis, pues yo puedo tener una sinapsis axoaxónica, o sea, entre un axón de una neurona y un axón de otra. O yo puedo tener una sinapsis axosomática, o sea, entre un axón de una neurona y el cuerpo soma de otra. O yo puedo tener una sinapsis axodendrítica, entre un axón de una neurona y una dendrita de otra. Y otra forma de clasificar la sinapsis es dependiendo del efecto que produce. Si es excitatorio y produce una despolarización, o si es inhibitorio y produce entonces una hiperpolarización. Que en el caso de ser inhibitorio, lo que ocurre es que se abren los canales de cloro y el cloro penetra a la célula y el cloro tiene una valencia de 1 negativo y por lo tanto entonces el potencial de membrana se vuelve más negativo todavía, ¿sí? Las células de sostén, que como comenté, se llaman neuroglia. Entonces vamos a tener, número 1, a los astrocitos. Los astrocitos se pueden dividir en protoplásmicos y fibrosos. Una de las principales funciones de los astrocitos es que ayudan a formar los pies vasculares de la barrera hematoencefálica. La segunda célula entonces serían los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos tienen la función de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, mientras lo que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico serían las células de Schwann, ¿ok? Y eso es importante para el siguiente capítulo. La tercera célula entonces será la microglia. La microglia son células inactivas normalmente, pero que ante procesos inflamatorios se convierten en macrófagos, o sea que van a cumplir función fagocítica. Y la última célula de neuroglia entonces serían las células ependimarias. Las células ependimarias o ependimocitos son las células que van a estar recubriendo todas las cavidades por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Sí, eso lo vamos a ver cuando veamos líquido, que corre por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el acueducto mesencefálico, el canal ependimario. Pues entonces todas estas cavidades por donde corre el líquido cefalorraquídeo están recubiertas por estas células que se llaman pues ependimocitos o células ependimarias. Bien. ¿Alguna pregunta de neurobiología? Bien, entonces, si ven, lo que tratamos de hacer acá con los PowerPoints es un resumen de lo que dice el libro. El libro dice un montón de cosas, pero esto es en lo que yo quiero hacer énfasis y es lo que realmente quiero que ustedes se aprendan y en lo que ustedes hagan mayor énfasis a la hora que están estudiando. El 99% de las preguntas saldrán de lo que hablamos en el PowerPoint, ¿ok? El libro tiene notas clínicas, realmente esas notas clínicas no son parte del temario, a menos que yo les comunique. Por ejemplo, cuando veamos nervios craneanos, bueno, sí habrán algunas notas clínicas que es importante ver. Pero por ahora, las notas clínicas no forman parte del temario. Lo que estamos tratando de hacer es neuroanatomía. Las notas clínicas formarían parte de neurología y neurocirugía cuando estemos en 11. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ok, entonces si es así, que pasen buenos días. Gracias, igual.